Hola, en este video vamos a ver algunas de las formas de detección de la heterocedasticidad. Particularmente pues nos vamos a concentrar en dos tipos de métodos. Entonces van a haber unos métodos que son informales o exploratorios y otros métodos que son formales o que constituyen una prueba estadística, digamos, más robusta. Entre los métodos informales, que son los que vamos a tratar en este pequeño video, vamos a encontrar el método gráfico y el método de la prueba de Park, que es como un intento de formalización de ese método gráfico. Cualquiera que sean los métodos, bien sean los informales o los formales, parten de un concepto que denominamos la función de varianza. Esa función de varianza, digamos que lo que me está diciendo es, digamos, siguiendo una analogía a la función de regresión poblacional, que lo que nos relacionaba era el valor medio de la variable dependiente, dados unos valores de las variables x o de la variable dependiente. ¿Sí? Entonces lo que buscábamos en este caso acá es relacionar que el valor que toma la varianza del error, que habíamos dicho que tenía un subíndice i, porque decíamos que cambiaba, que era la condición para que sea una varianza heterocedástica. Vamos a decir que es una función, esa función la vamos a denominar h, que no estamos diciendo todavía qué forma funcional tiene, pero va a ser una función que depende de unos coeficientes de alfa 1 hasta alfa s y de unas variables de unas variables z. Esas variables z, que son variables de las cuales usted sospecha que le están generando el problema de la heterocedasticidad. Esas variables pueden ser variables que usted ya incluyó en el modelo o variables que usted tiene en su base de datos, pero que no ingresaron directamente en el modelo. Ahora, ¿cuál es la única condición que se requiere para h? Entonces, como nosotros sabemos que la varianza siempre es una cantidad que es no negativa, entonces lo que tenemos que agradecer, o lo que tenemos que garantizar de cierta manera, es que esa función h siempre tome valores pues iguales a cero, que sería un caso nada interesante, que sería una constante, sería el mismo caso homocedástico, o mayores a ceros, pero siempre positivos. Entre todas las múltiples formas funcionales que puede tomar esa función de varianza, podemos decir que existe una que es lineal y que me va a permitir relacionar como en un modelo como lo venimos trabajando, en donde existen unos coeficientes que aparecen todos a la forma de una línea recta, que en este caso usted tiene varias variables z, pero lo que están es que cada aporte de cada variable para esa varianza es proporcional, siempre va a ser el mismo, eso es lo que estamos diciendo. Ahora, esa función de varianza de la que estamos partiendo otra vez, nuevamente menciono que es un caso lineal, lo que buscamos es probar una hipótesis particular. Si nosotros en esta regresión logramos probar la hipótesis tanto A2, A3 hasta alfa 2, alfa 3 hasta alfa s son iguales a 0, podríamos decir que la varianza es igual a una constante que es alfa 1, que sería como el caso de decir que es como un residuo homocedástico. ¿Qué vamos a tratar de decir en este caso? Lo que vamos a tratar de decir, o vamos a querer probar la hipótesis de que todos los coeficientes excepto el intercepto son iguales a 0, versus la hipótesis que alguno de esos es diferente de 0 y que por lo tanto genera cambios en la conformación o en la forma en cómo está conformada la varianza. Esto sería lo mismo que decir que este modelo o esa función de varianza o esa regresión lineal que me representa la varianza del modelo tiene buen ajuste. Ahora, es claro que nosotros estamos trabajando acá con el valor poblacional. ¿Qué es lo que sucede? Ya sabemos que ese valor poblacional nosotros no lo conocemos, por lo tanto vamos a tratar de trabajar no sobre los residuos poblacionales, sino sobre los residuos estimados del modelo. ¿Cuál modelo? Del que usted viene trabajando y sobre el cual usted quiere probar la heterocedasticidad. Partiendo de esta función de varianza, nosotros podemos aterrizar en el método gráfico. Ese método gráfico lo que nos está básicamente diciendo es grafique los residuales del modelo en contra, haga un scatter y grafíquelos en contra de cualquier variable de la que usted
sospecha que le está generando la heterocedasticidad. ¿Qué es lo que usted busca? Que no exista una variación sistemática, es decir, que no existe ningún patrón evidente entre esas dos variables. ¿Qué es lo que yo quiero entonces? Para el caso de regresión múltiple, como existen múltiples variables que podrían generarnos esa heterocedasticidad, como método exploratorio, lo primero que vamos a hacer es hacer un scatter de cada una de las variables versus los errores del modelo. Eso es todo lo que vamos a hacer. E incluso podemos también graficar los errores del modelo contra el y pronosticado o el y estimado. ¿Qué es lo que nos podemos encontrar? Podemos encontrar algunos de estos patrones hipotéticos que fueron tomados de Gujarati, en el que nos está diciendo básicamente en el primer caso, que en este caso es una varianza que es homozedástica, porque lo que se ve es que no existe ningún patrón evidente, ¿cierto? No existe ningún patrón evidente. En cambio en esto pues usted nota claramente que tiene patrones, o en este caso el exponencial, o en este caso uno que alcanza un máximo y luego comienza a bajar, y que todos cambian con esa variable x, evidenciando en cualquiera de esos casos en el panel B, C, D o E, pues es el caso de un error que es heterocedástico, que tiene variancia no homogénea. Miremos un ejemplo de cómo funcionaría esto. Uno de esos ejemplos en los que se nota un patrón claro, ya lo conocemos, es el de la regresión del gasto en comida o el consumo de alimentos y el ingreso. Entonces nosotros ya veíamos que esto tenía una forma como de embudo, y que lo que mostrábamos era que a medida que el ingreso se hacía más pequeño, la variabilidad era menor, y a medida que el ingreso aumentaba, la variabilidad del error aumentaba. En este caso no lo vamos a hacer. Tendríamos otro ejemplo del cual usted puede replicar en este momento el código, ya que pues no genera ninguna mayor dificultad, porque sencillamente es un gráfico de dispersión utilizando el conjunto de datos Stockton 96, que plantea pues un conjunto de datos sobre precios de inmuebles, y en los cuales se corre una regresión entre el precio de los inmuebles y los pies cuadrados, el área en pies cuadrados y la edad, alguna regresión que con otro conjunto de datos ya hemos corrido. ¿Qué necesitamos entonces? Generar la predicción de los errores, generar los residuos y generar un scatter. En este caso se generó un scatter para cada una de las variables, digamos, ¿sí? ¿Qué es lo que observamos? Para cada una de las variables regresoras, en este caso las dos que aparecen subrayadas en rojo, en este caso, ¿qué es lo que observamos? Se puede observar, si tratáramos de hacer una línea recta y el pulso lo permite, que no existe ningún patrón evidente. Yo no puedo trazar una función a pesar que tengo algunos valores atípicos en la parte alta, y a pesar que existen esos valores atípicos en la parte alta y también en la parte baja, en general lo que yo puedo ver es que no existe un patrón sistemático. Esto ocurre tanto para la variable de área como para la variable asociada en años. Si bien en esta pues se podría ver un patrón más, pero igual podríamos tener acá que en esta zona acá no hay ningún patrón, y que lo que queda por fuera son datos atípicos. Bien, entonces ese sería el primer análisis que tendríamos que hacer. Posterior a ese existe una prueba que busca como formalizar ese método gráfico, que sería una prueba que se denomina prueba de Park. Esa prueba parte de suponer que esa varianza poblacional, esa varianza del error, que nosotros suponemos que va cambiando, ¿sí? O sea, lo que estamos suponiendo es que el residuo es heterocedástico, sigue un patrón particular, te sigue una función que llamamos una función exponencial, ¿cierto? La que depende de pues una constante más una variable x, que ahorita vamos a ver cómo la transformamos, más un término de error que es bi. Si nosotros tomamos el logaritmo a los dos lados de ese modelo que plantean, entonces lo que nos queda es que el logaritmo de esa varianza, que tiene un subíndice i que nos dice que va cambiando, es igual al logaritmo de ese sigma, que básicamente sería como si tuviéramos un beta 1. Entonces, finalmente el logaritmo de una constante va a seguir siendo una constante, entonces este va a ser como una constante, más un beta 2 por el logaritmo de esa segunda variable, más un término de error. Básicamente, ¿qué necesitamos? Como nosotros no conocemos esta varianza que está al cuadrado, lo que nosotros vamos a utilizar son los residuos estimados como una aproximación. Entonces, ¿qué tendríamos que hacer para hacer, o cuáles serían los pasos para tratar de llevar a cabo esa prueba de
de Park. Entonces lo que nosotros tendríamos que hacer es, en primer lugar, estime el modelo y sus residuos. Entonces estime el modelo y luego con un predict saque los residuos. Estime una regresión auxiliar del logaritmo de los residuos al cuadrado, es decir, coja esos residuos, elévelos al cuadrado y tómeles el logaritmo, guárdelos en una variable y luego genere una nueva variable que es el logaritmo de la variable que usted sospecha que le está generando la heterocedasticidad y luego genere una regresión así. Esa regresión evalúa el parámetro dependiente y si resulta significativo, significa que se rechaza la hipótesis de homocedasticidad o que en la muestra existe evidencia a favor de la heterocedasticidad o en contra de la homocedasticidad del modelo que usted está estimando. Estos serían los resultados, pero pues los vamos a tratar de hacer paso a paso en Stata. Entonces, para eso hacer ese paso a paso, lo que nosotros vamos a hacer primero es cargar los datos. En este caso los datos particularmente están en la carpeta de datos y se llaman compensación y productividad. Entonces lo que vamos a hacer es cargarla, vamos a anotar cuáles son las variables que tiene. Entonces me dice que tiene una variable que se llama la remuneración y otra productividad. Lo que me está relacionando es que la remuneración salarial o la remuneración en cualquier caso dependería de la productividad, ¿cierto? A mayor productividad usted debería esperar que pues le paguen más o que gane más. Posteriormente vamos a correr una regresión. Esa regresión pues podemos generar unos residuos, ¿cierto? Esos residuos pues vamos a llamarlos resid. Vamos a generar una variable que se llame logaritmo de los residuos al cuadrado, que básicamente va a ser, tómele por favor logaritmo a el cuadrado de los residuos, a los residuos multiplicados por sí mismos tal y como está planteado ahí. Posteriormente vamos a tratar de hacer un generate o generar una nueva variable de un logaritmo de producto de la productividad, que sería pues la variable que nosotros, como es la única, la que sospechamos que nos genera, y vamos a generar esa regresión entre esas dos variables. Entonces, ¿qué estamos regresando? El logaritmo de los residuos al cuadrado versus el logaritmo de esa variable que sospechamos nos genera la heterocedasticidad. Al correr ese modelo, lo que obtenemos es que tiene un coeficiente negativo, que aparentemente a mayor productividad, entonces estaría un coeficiente negativo aparentemente ahí, pero lo que es importante es mirar si esa regresión nos resulta significativa de alguna manera. Entonces el coeficiente t o el asociado al estadístico t nos da un t de menos 0.67 con un valor p muy alto, con lo cual no resulta significativa esa variable, lo cual sería evidencia a favor de la homocedasticidad del conjunto de datos, tal y como pues estaríamos diciendo acá que no se rechaza H0. Estas dos serían las mismas salidas que podemos tener ahí. Entonces, estos dos métodos, tanto el método gráfico como la prueba de par, constituyen dos métodos exploratorios para tratar de determinar si un conjunto de datos presenta un patrón de residuo heterocedástico o de varianza cambiante. En un próximo video miraremos algunos de los métodos formales o pruebas más robustas para hacer detección de la heterocedasticidad.